Buenas tardes a todos. Seguimos en Paraguay Sports Summit, conversando, charlando, debatiendo y construyendo en conjunto sobre el deporte, la industria deportiva. Y ahora nos atañe un tema súper interesante, contada por protagonistas también de primer nivel, involucradas en muchos sectores de la gestión del deporte, como así también lo que llamamos dentro de la cancha, ¿no? En esta sesión vamos a hablar de la evolución, retos y oportunidades del deporte femenino, una visión desde Paraguay y Latam. Y para ello tenemos invitadas de lujo. Tenemos on stage a Lerin Franco, atleta olímpica y miembro de la Federación Paraguaya de Atletismo. Nos acompaña también Sisi Quiroz, gerente del área del deporte y fútbol femenino del Club Alianza Lima de Perú. Y Marely Flores, ella es manager de competiciones de la FIFA en el área de competiciones de fútbol femenino específicamente y acompañará en la moderación Johannes Regier para poder interactuar y llevar adelante la charla. Así que bienvenidas a todos los participantes también. Johannes, te dejo on stage. Adelante. Gracias, Edgar. Bueno, para mí realmente es un placer estar en este panel y, bueno, tener el placer de moderar junto con ustedes. Para mí este tema también es muy importante. Tengo el placer de poder ser parte de un programa de fútbol femenino, un programa universitario aquí en Canadá, en Vancouver. Y bueno, pudiendo acompañar un poco más de cerca el desarrollo del fútbol femenino, pero también del deporte en general, ¿no? El objetivo de nuestra sesión de hoy no es solamente hablar del fútbol, sino del deporte femenino en general. Y queremos darle y echarle una mirada un poco más de cerca de cómo estamos observando el desarrollo del deporte femenino. Y para eso, bueno, tenemos a tres protagonistas de gran repercusión. Estamos muy felices de poder contar con su presencia. Me gustaría comenzar contigo, Lerin, y escuchar un poco si nos podrías comentar de tu experiencia como atleta, de cómo fuiste creciendo en el deporte, pero también que nos puedas comentar un poquito de la evolución que observaste a lo largo de tu carrera, especialmente desde la perspectiva del desarrollo del deporte femenino. Bueno, antes que nada, buenos días para todos, buenos días, Johannes, sí, Marily, es un honor compartir este panel con ustedes. Felicitar también a todos los organizadores de Paraguay Sports Summit que están llevando a cabo esto que es tan, pero tan importante justamente, Johannes, para lo que decías recién, para la evolución del deporte en la rama femenina, porque es muy importante el tema de la promoción, el tema de la visualización, el tema de hablar sobre el deporte y la mujer, ¿verdad? Días anteriores tuvimos la oportunidad de charlar y yo comentaba que en Paraguay, en años anteriores, el deporte para la mujer no era muy fácil, ¿verdad? Y para Latinoamérica en general, el deporte en Latinoamérica en general para la mujer era bastante reducido, tanto las posibilidades de practicarlo como las posibilidades de vivir del deporte, ¿verdad? Y gracias a Dios, esto está cambiando. ¿Estás en silencio, Lerin? Sí. Promocionar más lo que es el deporte femenino, ¿verdad? En mi caso, yo comencé desde muy chiquita el deporte, comencé a los 6 años jugando tenis, jugando vóley, haciendo gimnasia, y a los 13 años conocí el atletismo, una modalidad que también era más practicada por hombres que por mujeres, ¿verdad? Que era el lanzamiento de jabalina. Sin embargo, creo que hay un antes y un después luego de mi participación en este deporte, porque coincidió también con la explosión de los medios, las redes sociales en este sentido, y tuvimos más alcance y pudimos mostrar más lo que era este deporte, ¿verdad? Lo que era el atletismo. Insisto, para el deportista en general, no solamente para el atleta de atletismo, para el deportista en general, no es tan rentable todavía en Latinoamérica el deporte. Uno tiene que estar prácticamente entre los 10 mejores del mundo
para vivir de algunos deportes individuales y la competencia en los deportes colectivos es aún mayor, ¿verdad? Sobre todo en el fútbol femenino, y hace mucha falta el interés de las empresas, de los sponsors, pero para eso hay que difundir nuestro deporte, hay que difundir la actividad física. Creo que la mujer no pide que se le regale nada, la mujer tiene muchísimo talento, y eso es lo que hay que destacar, ¿verdad? Y gracias a mujeres que están luchando por otras mujeres, pero también a hombres que le están dando ese lugar a las mujeres, que le están dando participación a las mujeres y que están acompañando el éxito de muchas mujeres, el deporte femenino está creciendo. De particular manera, creo que esa es mi visión, Johannes, desde cuando yo arranqué hasta hoy, ¿verdad? Creo que sí, que las mujeres somos las principales encargadas en ayudar a otras mujeres en primer lugar, pero insisto en que los hombres cumplen un papel fundamental también, ¿verdad? El integrar, el que hoy en día las comisiones directivas y los puestos relevantes de mando estén integrados por mujeres, eso ayuda y colabora muchísimo. Entonces, mi pedido también es a las mujeres, no hace falta que sean campeonas olímpicas o atletas olímpicas, no hace falta que sean las goleadoras de su equipo, pero sí hace falta de por ahí que tengan una mínima experiencia en el deporte o que les guste el deporte, ¿verdad? Que les apasione el deporte y que se animen a integrar estas comisiones directivas, estos puestos de relevancia en los centros educativos que tienen que ver con el deporte y también en los medios de comunicación. Sí, mencionabas la promoción y la visualización, que creo que ya avanzamos bastante en ese sentido, pero como dijiste, también tenemos mucho todavía por crecer, ¿no? Y de continuar con esa visualización, la promoción. Y bueno, y me gustaría, bueno, hablar un poquito más también contigo, sí, es decir, vos también fuiste atleta, fuiste profesional, de ahí luego pasaste a la gestión, estuviste en la Federación Peruana de Fútbol. Al conocerte en esa posición, también nos enteramos de la Liga de Fútbol Femenino amateur que has creado también, que está comenzando y bueno, que involucra a muchas chicas que están queriendo jugar. Y bueno, y ahora estás en el Club Alianza Lima y en la Federación de Rugby del Perú. ¿Y cómo has visto tú la evolución también más bien de una perspectiva latinoamericana de la mujer o de la atleta femenina en ese sentido? Muchas gracias, Johannes, por la pregunta y saludo a todos los que están presentes. Muchas gracias por crear estos espacios porque necesitamos hablar más del deporte femenino. Y efectivamente, como tú comentas, acá en el Perú se han hecho muchas iniciativas para que el fútbol femenino se pueda desarrollar y en sí el deporte femenino en sí. ¿Por qué? Porque falta promoción, visibilidad. Pero quisiera tocar un punto y un tema muy importante que creo que puede ser interesante para la audiencia y es sobre las políticas públicas que existen para la promoción y el desarrollo del deporte. Y es un poco en donde nosotros queremos enfocarnos. Yo he creado una fundación que se llama Deporte en Igualdad y esta fundación, una de sus principales acciones va a ser buscar y trabajar de la mano del Estado, del gobierno y de todas las entidades relacionadas y elaborar políticas públicas que incentiven el desarrollo del deporte femenino, que generen pues beneficios tributarios para las organizaciones que busquen promocionar el deporte femenino y también que se haga un análisis general del deporte en el país y se pueda evaluar de manera pues estadística y analizar porcentajes de impulso dentro de las federaciones nacionales, dentro de los clubes deportivos. La inversión es equitativa, es desigual, ¿no? La participación femenina es equitativa, desigual, ¿no? Yo creo que es importante analizar data, es importante ver la realidad de cada país y ver la realidad de Sudamérica
para poder empezar a tomar acción y visibilizar la problemática y que todos entiendan que realmente hay un problema del desarrollo del impulso del deporte femenino y que se debe tratar con mucha atención y de manera diferenciada. Acá en Perú hemos sido uno de los últimos países que han indicado pues qué va a pasar con el retorno al campo, el retorno al fútbol femenino. Recién hace una semana tuvimos una respuesta de la federación, pero una respuesta tan solo de la liga femenina, no de un plan estratégico integral en donde busque impulsar el deporte femenino y qué planes están haciendo de la mano de todas estas iniciativas que nos ha dado FIFA para poder estructurar el deporte femenino. Pues no lo tenemos, no tenemos una respuesta. Como tú comentas, Johannes, yo fui parte de la Federación Peruana de Fútbol, se creó un departamento de fútbol femenino exclusivo, fuimos uno de los países, esto fue en 2018, finales de 2018-2019, uno de los primeros países que creó su departamento de fútbol femenino. Elaboramos un plan estratégico que es el punto inicial, ¿no? para desarrollar con indicadores, con procesos que estábamos en desarrollo, pero lamentablemente haber un cambio en la estructura dirigencial de la federación, pues priorizaron otros temas y desaparecieron este departamento de fútbol femenino. Y esto dio que se diera un atraso de lo avanzado, ¿no? Que no se dé continuidad a muchos proyectos y que lamentablemente pues el enfoque cambie y ya no se priorice el desarrollo del fútbol femenino. Entonces, realmente se necesita prestar mucha atención al deporte. Y hoy, desde mi posición en Alianza Lima, pues lo que nosotros buscamos es trabajar al equipo en camino a la profesionalización, ¿no? Empezar a trabajar nuestras estructuras internas, divisiones menores, concientizar también a la deportista, porque hoy todas las deportistas sudamericanas que están en esta generación, están en esa transición de haber sido amateur a pasar a ser profesionales. Y esa transición representa un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de ver el deporte de una manera distinta. Y también un esfuerzo grandísimo, porque ellas están luchando por las que vienen. Por lo tanto, ellas todavía no son profesionales, muchas de ellas, pero se tienen que tornar o tienen que buscar comportarse como profesionales para que esto se pueda llegar a dar. Entonces ellas tienen que hacer un sacrificio extra porque siguen trabajando, siguen estudiando y tienen que comportarse como jugadores profesionales y tener una exigencia, una disciplina muy alta, ¿no? Entonces, nosotros buscamos eso justamente en Alianza Lima, cambiar el chip a nuestras jugadoras, que ellas piensen que ya son jugadoras profesionales, a pesar que su estatus y la retribución económica no está para ser llamadas jugadoras profesionales. Sin embargo, queremos que esa transición se empiece a dar y empezar a cambiar la mentalidad, empezar a cambiar la forma de entrenar, la frecuencia de los entrenamientos, ¿no? Porque normalmente, pues acá en Perú se entrenaba 2 o 3 veces a la semana y eso no es suficiente para mejorar tu nivel de juego, ¿no? Entonces, sí desde Alianza Lima, pues tenemos esa preocupación de querer cambiar desde el club, ¿no? Ya en nuestra posición puede ser un club ejemplo, referente a nivel Perú, y empezar a cambiar la forma como manejamos el fútbol femenino y la relevancia y la importancia que le damos al deporte, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucho por hacer, también desde el lado amateur, también en la promoción del deporte. Como tú comentaste, Johannes, yo creé una organización llamada Ligas Femeninas, que hoy alberga 12.000 mujeres. Estas 12.000 mujeres pues competían en un circuito de fútbol femenino en donde había ligas o torneos, ¿no? Academias, partidos libres, ¿no? En donde estas mujeres pues finalmente encontraron un espacio donde poder jugar fútbol fuera de prejuicio y fuera de discriminación, ¿no? Y este entorno deportivo femenino fue espectacular para que ellas se fueran desarrollando, ¿no? Hoy por la pandemia pues hemos tenido que parar, hemos pasado a una plataforma virtual y a capacitarlas con temas de género, que es importante que ellas pues sepan nuevas formas de expresarse y cambiar algunos paradigmas, porque a veces uno los tiene preconcebidos y los normaliza. Entonces estamos en ese camino trabajando por varios frentes y buscando pues que el deporte femenino se posicione de una manera distinta acá en el Perú y sea cada vez más reconocido.
Sí. Bueno, es decir, es interesante ver de cómo ahora nos mencionas el número de 12.000 mujeres que ya están participando, ¿no? Pero también, es decir, eso demuestra el interés que genera, ¿no? Es decir, las mujeres buscan de encontrar esas oportunidades, ¿no? Y es lindo ver bueno, de que existen estas ligas femeninas y de que las mujeres tengan estas oportunidades, ¿no? Bueno, hablando de promoción y de la visualización, otra manera más es la competición, ¿no? Hablamos, bueno, hace un año, un poco más de un año, tuvimos la Copa del Mundo de 2019 en Francia, que fue el evento más seguido dentro del fútbol femenino en la historia, ¿no? Y cómo, desde tu perspectiva, Marely, y estando en una posición en un ente gubernamental deportivo, ¿cómo has perseguido la evolución del deporte femenino como tal? Gracias por la invitación y estoy también muy contenta y me siento muy honrada de estar en este panel con gente que está haciendo muchísimo por el fútbol femenino y a los organizadores también, porque como dijo sí, es necesario hablar más de este tema. Y en cuanto a la evolución de competiciones, del desarrollo de jugadoras, yo he estado muy adentrada en fútbol femenino, mayormente del lado de organizaciones desde 2014. Yo jugué cuando era estudiante y bueno, siempre he estado en el mundo del fútbol, me encanta. Y he visto mucha evolución en cuanto al desarrollo del deporte en sí, del fútbol femenino, como un desarrollo que se nota mucho ahora es de las guardametas. Es un desarrollo impresionante. En tan poco tiempo han alcanzado niveles muy, muy buenos. Incluso estuve yo viendo la final del fútbol femenil aquí en México. Ahora estoy en México de vacaciones y bueno, normalmente estoy en Suiza, pero es impresionante el progreso que ha habido y eso también se lo atribuyo a la liga que existe. Y como decía, sí, o sea, qué bueno que se esté desarrollando el nivel del club donde está ella, porque yo creo que ahí es donde está la clave del futuro de las jugadoras, que tengan regulares entrenamientos cada 2, 3 días, algunos entrenan más, después tienen partido, y es una competencia constante que lo único que hace es poder contribuir al desarrollo de las jugadoras. Y también de la parte gubernamental, creo que es muy importante ese pacto o esa ley o ese contrato que se haga, porque ese tipo de políticas públicas tienen que venir de arriba hacia abajo, es decir, de que el gobierno diga, bueno, ahora todos los niños van a tener obligatorias las clases de educación física o no sé, pero es algo que también funciona muy bien en Estados Unidos y es por eso también que el deporte en Estados Unidos con el Title IX ha habido progreso y ha habido un poquito más de igualdad entre hombres y mujeres para desarrollarse en el deporte. Yo creo que el progreso yo creo que el Mundial de Francia también fue un evento importante, no solo para el fútbol femenino, pero el deporte, las mujeres en el deporte en general y las mujeres en general con todo este movimiento que se está dando y yo creo que día a día nosotros también vemos las noticias de en tal país ahora ya se les paga igual a los hombres que a las mujeres, por ejemplo en Brasil, a los de la selección. En políticas de otro índole también existen progreso en eso, cada vez más mujeres están teniendo posiciones de poder y yo creo que lo importante es seguir empujando y también en cuanto alguien tenga esa oportunidad de dirigente o de gestor deportivo, aprovechar la oportunidad y hacer lo más que se pueda para seguir con esta línea y que el progreso siga siendo muy bueno. Y también tengo que decir que hay muchos hombres como ustedes que organizan estas sesiones y en otros países, en otras industrias, que están apoyando también a las mujeres para que tengan visibilidad, para que tengan oportunidades de desarrollarse. Y creo que el Mundial de Francia sí fue un parteaguas en muchos sentidos, incluso a nosotros también nos ha beneficiado mucho en cuanto a poder tener torneos en otros países donde las mujeres también están rompiendo barreras y están también en puestos importantes de toma de decisiones. Por ejemplo, ahora tenemos el Mundial de Futsal en Lituania y las Tournament Directors que ha habido son mujeres y se le da mucho impulso y eso yo creo que si vamos nivelando un poco el balance entre hombres y mujeres, el único que podemos tener es un beneficio mutuo porque hay diversidad de ideas, hay diversidad de pensamientos y también de cómo resolver los problemas. Yo creo que nos enriquece a todos tener tanto hombres como mujeres en posiciones de poder. Sí.
Qué bueno. Es decir, para continuar un poco, ya nos llegó una primera pregunta para ti, Marely, Sí. de Franz Lindström. Y nos dice, según tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos para el futuro del fútbol femenino en referencia a las divisiones formativas? Sí, yo creo que todo se basa en la inversión, como estaban diciendo mis compañeras de panel. Se tiene que apostar por eso, es como una empresa. Si tú no le inviertes, no vas a esperar que dé un revenue, ¿sabes? Que no te dé ingresos. Entonces yo creo que ahí está la clave, invertir en el desarrollo, invertir en las niñas, invertir en programas. Y bueno, ya después de eso viene también la inversión de patrocinadores en clubes, la visibilidad que se puede dar al fútbol femenino. Ahora, poco a poco, vamos lentos, pero la visibilidad que se le da en televisión es muy importante. Y yo creo que la estandarización también de horarios de las competencias más importantes, que tengamos una consistencia. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la Champions League. Tú sabes que martes, miércoles son los partidos a tal hora y la gente sabe y sintoniza. Entonces, en el fútbol femenil también nos hace falta tener esa sincronía y ese horario fijo donde la gente sepa que, ok, si es los viernes, si es los lunes, si es los sábados, la gente va a prender el televisor o va a estar en internet y va a encontrar un partido de fútbol femenino, porque es difícil encontrarlos, incluso a estas alturas a veces quieres ver un partido y tienes que estar preguntando dónde lo van a transmitir, a veces es Facebook Live, a veces es Zoom o bueno, alguna plataforma de internet donde puedas verlo, pero lo tenemos que estar buscando. Entonces yo creo que tenemos que poco a poco cambiar eso y tener un estándar de días, incluso cada país puede tener sus días en que juega y así la gente ya sabe que existe porque es el mismo deporte, es jugado por mujeres y es muy, muy placentero ver jugar a las chavas y también porque el nivel está creciendo exponencialmente tanto en las niñas, en las jóvenes. Yo hago también muchos torneos juveniles y el desarrollo ha sido muy, muy bueno en los últimos años también. Sí, no, es decir, eso es muy interesante ver cómo se van desarrollando. Es decir, hace 2 años que ahora estoy teniendo la oportunidad de ser parte también de este equipo de fútbol femenino aquí en Canadá y es diferente. Es decir, no tenemos que buscar comparar el deporte masculino con el femenino, ¿no? Sino de ver lo bueno y lo lindo dentro del deporte femenino, ¿no? Y al final, bueno, ahí lo mencionaste también, sí, el punto de las políticas públicas, que también necesitamos ese top-down approach, ¿no? La influencia de arriba también, ¿no? Es decir, podemos hacer mucho de abajo, de crear fundaciones, de dar el apoyo, es decir, en muchos sentidos justamente crear esa visibilidad, pero ya comenzamos a hablar un poco de los retos. Me gustaría saber un poco más, Lerin, también, es decir, vos que estás bien interiorizada en el deporte en Paraguay, ¿cuáles son algunos retos que vos identificas en el deporte en Paraguay? Bueno, a mí me gustaría hablar más de lo que es, porque se habla mucho de cómo promocionar el deporte, cómo apoyar el deporte, de cuáles son las vías para practicar el deporte y hacerlo más atractivo. Pero a mí me gustaría hablarlo un poco también por el lado del post deporte, ¿verdad? ¿Qué se viene después para los atletas, para los hombres y para las mujeres, pero en este caso para las mujeres en especial, ya que estamos hablando de las mujeres, porque también tienen en su mayoría el reto de ser madres, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se viene la experiencia laboral. Una atleta termina de competir prácticamente entre los 30 35 años, como muchos llegan hasta los 40 y se encuentran con que no muchas tienen la facilidad como para ser o entrenadoras o dirigentes y se encuentran sin una experiencia laboral, ¿verdad? Que las avale para poder empezar a trabajar en algún lado. Entonces, a mí me gustaría mucho, apoyo lo que dijo Sisi y lo que dijo Marily, ¿verdad? De que este sistema de políticas públicas también tiene que venir acompañado con un post, ¿verdad? De un sistema que prevea algún tipo de pensión o jubilación o algún tipo de seguro médico, ¿verdad? Algún tipo de privilegios, porque finalmente me parece a mí que la competencia deportiva de hasta los 30, 35, 40 años fue un trabajo,
para la mujer. Y no solamente fue un trabajo, sino que esta mujer o estas mujeres fueron embajadoras del país y estuvieron representando a sus equipos, a sus clubes y a otras mujeres, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día un deportista es visto de una manera integral, ¿verdad? No solamente como un productor de resultados, digamos, sino que también se lo ve mucho como un líder, como una imagen a seguir, ¿verdad? Entonces, no todos los deportistas, vuelvo a repetir, tenés que estar en la mayoría de los deportes entre los 10 mejores del mundo para poder vivir de los deportes o para poder tener sponsors que te puedan apoyar, ¿verdad? Pero me parece a mí que lo que decían Sisi y Marily tienen, lo quiero profundizar, porque este sistema de políticas públicas tiene que ir en un programa donde el deporte y la educación tengan que ir de la mano. No pueden separarse, ni para mujeres ni para hombres, pero estamos hablando en el caso de que los deportistas sean exitosos toda su carrera. Sin embargo, como deportistas sabemos muy bien que existen las lesiones, ¿sí? Las lesiones te pueden dejar afuera mucho tiempo, uno tiene que poder prever eso. También, vuelvo a repetir, somos seres humanos, tenemos problemas personales, problemas familiares, son cosas que de repente te sacan la fuerza o la concentración mental, te sacan de tu competencia, te bajan de nivel. Entonces, a la par, me parece a mí que debe de existir un programa en donde el deporte y la educación tengan que ir de la mano, y también que cuando finalice la carrera deportiva, sobre todo de la mujer, ¿verdad? O sobre todo si la mujer tuvo una pausa por el hecho de ser madre, ¿verdad? Que conocemos grandes deportistas a nivel mundial que pueden volver, pero porque justamente son eso, están entre las 10 primeras del ranking, ¿verdad? Pero cuando pase alguno de este tipo, cuando tengamos este tipo de dificultades, por así decirlo, exista un programa que las pueda reinsertar de manera social, ¿verdad? Y de manera económica también, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, somos o son, en mi caso, bueno, ya estoy retirada, pero son embajadoras de nuestro país y son referentes para los jóvenes, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que está bastante complicada nuestra juventud. Entonces, está bueno, ¿verdad?, que el gobierno vea cómo el deporte, tanto masculino como femenino, pero en este caso queremos crear mujeres líderes también, y que el gobierno sea capaz de identificar que el deporte es una gran herramienta para solucionar o para combatir muchísimos problemas sociales, ¿verdad? Entonces, en el lado de la mujer, claro que con con números un poco más bajos, creo, por el lado de los hombres, pero las mujeres en Latinoamérica sufren mucho del tema del machismo, el tema del acoso sexual, ¿verdad? El tema de la hostigación. Hay muchas cosas por las que atraviesan las mujeres, y una se encuentra con que no hay a dónde acudir, ¿verdad? No hay un programa, no hay un sistema, no hay algo que esté organizado o algo que pueda acompañar, haga ese acompañamiento y acompañe ese progreso también, que me parece a mí que, o sea, tiene que acompañar a la mujer para poder acompañar el progreso, ¿sí? Yo veo acá en Paraguay, ya que estamos centrándonos en el fútbol femenino, yo veo acá en Paraguay me tocó la oportunidad a mí de ser parte o de apoyar también a organizaciones como Conmebol, que están haciendo planes de desarrollo y de promoción del fútbol femenino, ¿sí? Están descentralizando en todos los países, están buscando una descentralización del fútbol femenino. Veo que están trabajando mucho en las ciudades que, por llamarlas, son más chicas que la capital, ¿verdad? Están tratando de promocionar y de difundir el deporte. Me ha tocado ser parte de algunas campañas para lograr esa promoción, ¿verdad? Y mientras estuve en un canal deportivo acá en Paraguay también, tuve la posibilidad, ¿verdad?, a través de este canal, de promocionar competencias, como bien lo decía Cici y Marily, son muy importantes primero que existan las competencias, y en segundo lugar, poder comunicarlas, ¿verdad? Llevar esas competencias al público, a la gente, a las marcas, a los sponsors, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy importante también hacer un sistema, vuelvo a repetir, que esté
que esté ligado con las fundaciones, organizaciones privadas, pero en conjunto con el gobierno. Los ministerios, tanto deportivos como de educación, como de la mujer, como de la niñez, como de la juventud, tienen que trabajar en sinergia. No, muy buen punto. ¿Y vos cómo lo ves, Sisi, desde tu perspectiva? Justo pensaba mucho en lo que decía Lerin, y efectivamente hay una necesidad muy alta de crear políticas públicas, de hacer sinergia entre las entidades deportivas, entre los distintos ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros, lamentablemente, en Perú no tenemos Ministerio del Deporte, tenemos un Instituto Peruano del Deporte, que le llamamos IPD, que hace una función similar, pero no del todo completa. Sin embargo, necesitamos también que todos tengan una perspectiva de desarrollar el deporte femenino. Y hay un punto muy importante que tocó Lerin, que quisiera hacer hincapié, y es la protección del menor y la protección a la mujer en el deporte. Porque están muy desprotegidos, porque no hay políticas que definan canales de acción y protocolos obligatorios para todas las entidades. Por lo menos acá en el Perú no existen protocolos obligatorios a seguir en relación al acoso, en relación a la violencia sexual y cualquier otro tipo de violencia. Y no estamos exentos de que los deportistas suframos ello, ¿no? Y luego, pues, de lo que vimos el año pasado, respecto a los hechos dentro de la Federación Estadounidense de Gimnasia, ¿no? Que si pasa en Estados Unidos, ¿por qué pensamos que acá en Sudamérica no pasa, ¿no? ¿Cómo estamos protegiendo a nuestras niñas y a nuestros niños y a las mujeres, ¿no? Que tienen muchísimos casos de violencia y no saben a quién acudir, y las federaciones no saben cómo responder ante este tipo de denuncias. Muchas veces lo ocultan, no lo llevan a otro nivel. Entonces es importante hablar del deporte seguro, es importante crear políticas específicas y generalizadas a nivel país, y por qué no a nivel Sudamérica, en donde se hablen de estos temas y eduquemos. Y las niñas, los niños y las mujeres sepan qué pasa cuando están agrediéndolas, ¿no? Y también sepan cuando ya una comunicación, un contacto se vuelve una agresión. Falta mucha educación en relación a ello en el deporte. Creería de que hay que trabajarlo más con la juventud, y también sepan los entrenadores y todos los adultos que tienen contacto con los niños y mujeres, cuáles son sus límites, ¿no? ¿Qué deben y qué no deben hacer? Y quede realmente claro. Como te comenté hace un momento, hemos creado esta Fundación Deporte en Igualdad para ver dos temas precisamente relacionados a esto, ¿no? Uno, el deporte seguro, porque creemos que es una prioridad en el Perú. Es una prioridad el tener asegurado a nuestros deportistas y a nuestros niños y niñas en nivel formativo. Y por otro lado, la búsqueda de la creación de políticas públicas, ¿no? Creo que estos dos temas son importantes, hay que trabajarlos y hay que impulsarlos, porque a veces uno espera de que el gobierno haga algo, los ministerios hagan algo, pero no hay nadie mejor que alguien que estaba en el mundo deportivo o un grupo de personas que están en el mundo deportivo para impulsarlo, para buscar que se haga posible, ¿no? Y en ese mundo y en estos temas nos estamos metiendo. Realmente queremos que se generen cambios, queremos ver los cambios, y creo que la mejor forma de ver que esos cambios sucedan es cuando tú te involucras en el proceso, ¿no? Y cuando buscas que esto se vaya desarrollando y empiezas a conversar con distintas entidades que empiezan a entender que existe una problemática que nadie está viendo. Y también es importante identificar mecanismos de visibilidad, ¿no? Hay que visibilizar la problemática para que ellos entiendan que existe un problema y hay que tomar acción, ¿no? Entonces, hay muchísimo por hacer en estos puntos. Las mujeres necesitan protección, y en el fútbol femenino más aún hay un nivel muy alto de discriminación, desde cómo se generan acciones dentro de las federaciones y dentro de la federación y los clubes, ¿no? No hay una igualdad, no hay una equidad, no hay un respeto, y eso tiene que ir cambiando de a pocos.
el Perú es un país machista, Sudamérica tiene altos índices de machismo y creo que eso es un proceso, ¿no? No podemos esperar que de la noche a la mañana cambie, pero sí tenemos que buscar que los cambios empiecen a darse poco a poco y que las mentalidades pues empiecen a cambiar y hay que buscar unirnos, ¿no? Porque esto no se puede hacer solo una organización o una sola persona, ¿no? Hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en red, hay que unirnos, trabajar, compartir experiencias, éxitos y fracasos, porque eso nos va a ayudar a construir y construir algo que es de interés, pues, de toda Sudamérica, ¿no? Que es el deporte femenino y la protección a la mujer. Sí, no, es decir, muy, muy buenos puntos los que hace Sisi y me quedo con 2 puntos. El primero, involucrarse, no esperar que el gobierno cambie algunas cosas, sino que tenemos que involucrarnos, ¿no? Y el segundo, el de trabajar juntos, ¿no? Y me gustaría preguntarles un poco a las 3 y quizás podemos comenzar contigo, Marely. ¿Cuáles son es decir, viendo de aquí al futuro, cuáles son oportunidades también que vemos? Es decir, la pandemia obviamente cambió muchas reglas de juego y que muchas veces ahora también podemos utilizarlas para bien y como oportunidades. ¿Y cuáles serían oportunidades que vemos para que el deporte femenino se siga desarrollando? ¿Y cuáles, desde sus perspectivas, son algunas prioridades bien estratégicas en las que nos deberíamos de concentrar? Gracias. Bueno, en cuanto a la pandemia, yo creo que ahora es la era de la digitalización y el acceso a información, el acceso al deporte transmitido por otras plataformas es posible. Yo creo que es una buena oportunidad para aprovechar esto, de que se puedan transmitir los partidos como ahora ya se hacen. El otro día estaba viendo un partido de un país africano contra uno sudamericano y había gente viéndolo en Facebook Live, y yo creo que ahora es la oportunidad que tenemos de difundir todo eso, porque estamos mayormente en nuestra casa o no salimos mucho, y yo creo que la gente está buscando contenido. Yo creo que es generar contenido, también contenido de interés, contenido que no se ha difundido antes. Tal vez también algunos otros partidos pueden ser difundidos mediante otras plataformas. También, por ejemplo, Twitter, pueden también las jugadoras ahora comunicarse más con los fans. Y yo creo que eso ayuda también a que la gente las vaya conociendo poco a poco y se vaya enganchando con las actividades que ellas hacen, con los partidos que ellas juegan. Yo creo que esto es una oportunidad única también de globalizar todo esto que se está haciendo y de darle visibilidad al deporte y a las jugadoras, que es algo muy importante. Y bueno, yo creo que también otros retos, pues sigue siendo el desarrollo. Yo también estoy muy de acuerdo que no es solamente esperar a que el gobierno te diga, o es una parte importante porque, bueno, el gobierno puede influir mucho en los niveles que le siguen, pero es una combinación de esfuerzos. Yo creo que también el esfuerzo en los clubes que se está haciendo, el esfuerzo con las políticas públicas en otros países. En México también la liga ha dado mucho de qué hablar y se ve que algunos clubes invierten, otros clubes no invierten, y bueno, es como todo, ¿no? A algunos les va a interesar más, otros tienen visión y dicen, bueno, va a ser una estrategia de, no sé, el Barcelona, por ejemplo, en Europa. Yo conocí al team manager hace como 6 años y me dijo, mira, estamos haciendo un proyecto que nosotros sabemos que no va a ser de 1 año o 2 años, pero que en el futuro va a dar frutos. Y bueno, el Barcelona ya llegó a la final de la Women's Champions League. Entonces, también estoy muy de acuerdo con el cambio de mentalidad, que obviamente no va a suceder de la noche a la mañana, pero que es algo que poco a poco se puede ir haciendo. Y yo creo que el entusiasmo de la gente que está involucrada en esto de apoyar, de cada quien desde su trinchera, ¿sabes? Alguien está en un club, alguien está en una federación, alguien está en organizaciones continentales o mundiales. También FIFA ha desplegado guidelines para protección de los menores y también para las condiciones de las jugadoras, y espero que eso poco a poco se vaya difundiendo más y que la gente esté informada en cada país para que todos sepan lo que pasa, porque, bueno, también es público. En algunas federaciones ha habido este caso de acoso, de abuso de autoridad contra jugadoras y otros también jugadores, niños, y bueno, han recibido sanciones de por vida. Entonces, yo creo que cuestión de que se difunda y de que la gente esté informada para que sepa dónde acudir cuando suceden este tipo de cosas. Yo creo que todos estamos en el mismo barco desde diferentes trincheras, pero pues hay que seguir apoyando, hay que seguir difundiendo, hay que seguir trabajando por ello.
¿Cómo lo ves, Lerin? ¿Cuáles serían oportunidades de aquí para el futuro también que ves para el deporte femenino? Bueno, así mismo como lo dijo Marely, los medios de prensa, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, ¿verdad? Son una herramienta muy importante es digno de llamarlo de oportunidad, ¿verdad? Porque las mujeres en este momento pueden eh, expresarse a través de esas plataformas y al mismo tiempo pueden liderar a través de esas plataformas, pueden entablar este tipo de conversaciones, ¿verdad? Y pueden crear muchísimo más interés de lo normal. También es la era prácticamente de la mujer, ¿verdad? O sea, la mujer hoy en día está consiguiendo muchos logros, vuelvo a repetir, gracias a muchas mujeres, pero también gracias a muchos hombres que están colaborando para eso, que están colaborando en que tengan ese espacio. Y yo creo que son las dos cosas que tienen, no, hay una tercera cosa que es el tema de que la mujer también, o sea, el deporte femenino está creciendo y cuando algo está creciendo y crece bien, entonces hay apoyo. Entonces, la única forma es organizándose, ¿verdad? Hablando, pidiendo y no quedándose quietas, ¿verdad? Entonces, con un buen ejemplo, con buenos resultados, las competencias, como ya lo decía Marely y como lo dijo Sisi, en general son muy atractivas, las competencias de las mujeres, ¿verdad? Eh, Hay que decir que la mujer tiene ese plus, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? La mujer, dicho por ustedes, los hombres de Johannes, la mujer es lo más lindo que creó el hombre y verla con un talento, desempeñarse de manera excelente y compitiendo y mostrando destreza y sus habilidades, eso tiene que ser un plus. Entonces, aprovechar este momento, que las mujeres aprovechen este momento para seguir batiendo récords, para seguir ganando competencias, para seguir sumando títulos, pero sobre todas las cosas también para seguir, para utilizando el deporte como un medio para promocionar los valores de ser mujer, ¿sí? La importancia de ser mujer, la importancia de que las mujeres tengan una voz, no solamente en entidades deportivas, sino que en otras áreas, y la importancia de que la mujer también cumple un rol, o sea, valga la redundancia, ¿verdad? La mujer cumple un rol sumamente importante en la familia, ¿sí? Entonces, creo que es el deporte en este momento, que está, para la mujer que está teniendo mucha más visibilidad, es una herramienta muy, pero muy importante para promocionar los valores de ser mujer. Y eso es algo que hay que aprovechar. Sí. Bueno, gracias, Lerin. El tiempo pasa volando y bueno, pienso que podríamos estar otra hora aquí hablando juntos por la cantidad de temas que hay, ¿no? Pero me gustaría escuchar un último pensamiento, una última reflexión de cada una de ustedes, es decir, lo que nos comentaron. Y si nos podrías dejar con una última reflexión para cerrar este panel. Sí, por supuesto. A mí me gustaría dejar un mensaje muy claro para todos los que están involucrados en el deporte femenino. Como muy bien Lerin lo ha estado comentando, hoy estamos en una coyuntura que nunca antes ha sucedido, ¿no? Que hay un desarrollo del deporte femenino en distintos deportes impresionante. Ya se están transmitiendo partidos por televisión, se está tomando más importancia y relevancia, y el porcentaje de crecimiento está en expectativas altísimas y realmente se está dando con un porcentaje bastante alto. Entonces, y esto se ha dado porque todas las organizaciones que han estado gestionando el deporte femenino han entendido que el deporte femenino es como un emprendimiento, ¿no? Que tú necesitas una inversión. Tú no empiezas un negocio pensando en que al día siguiente vas a tener rentabilidad y vas a ser conocido, vas a salir por televisión. Tú empiezas un negocio, cualquiera que sea, y tú sabes que tienes un periodo de inversión, que necesitas capital de trabajo,
que necesitas comunicar bastante bien, que necesitas definir tus canales de distribución, que necesitas invertir en promoción, porque si no, tu producto nadie lo conoce y nadie lo va a consumir. Entonces, hay que entender que el deporte femenino, en muchísimas de sus líneas, y específicamente el fútbol, está en ese proceso de ser un emprendimiento, en donde tenemos que invertir, en donde tenemos que hacerlo conocido, darle visibilidad, que salgan en los medios, ¿no? Y para hacer eso necesitamos también hacer un trabajo muy grande con los medios deportivos del país, porque cuando nosotros vemos cuántas noticias femeninas sacan los medios, realmente es lamentable ver esa cifra en donde son muy pocas notas, no pasa ni del 15 o el 10% de notas de deporte femenino. Entonces, ¿cómo queremos que más niñas participen en el deporte femenino si no ven a sus ídolos, si no pueden leer una noticia? Cuando tú entras a ver un periódico, y yo les pido a todos que entren a ver un deporte, el periódico deportivo que más les guste, y se pongan a contar cuántas notas de mujeres hay, podemos ver que es muy poco, y eso es lo que tenemos que cambiar. Esto es tarea de todos, hay que trabajar en conjunto, hay que hacer mucha fuerza, porque el deporte femenino va para arriba, y el fútbol femenino va a ser rentable, está en ese camino, pero hay que trabajar en ello. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias a vos, Sisi, gracias Marely por tu participación, y también gracias a ti, Lerin. Fue un panel muy interesante, y bueno, gracias por proveer los insights. Y Edgar, te paso la palabra. Muchas gracias, Johannes. Gracias por tu moderación. Y muchas gracias a Sisi, Marely y Lerin. Realmente brillantes insights acerca de todo lo que envuelve al mundo de la gestión del deporte femenino desde distintas perspectivas. Sisi nos comentaba sobre la importancia de las políticas públicas en el deporte como un medio de diferentes enfoques para resguardar la integridad personal, por un lado, de deportistas menores de edad, como así también deportistas profesionales, como también lo mencionaba Lerin. Y así también Marely nos daba un enfoque más desde el lado de business, sobre todo con el tema del streaming, ¿no? De que estamos en una era donde la visibilidad y la difusión de contenidos en términos de deporte femenino se torna clave, y es una oportunidad bastante interesante para todos. Y me hago también de un tema muy relevante y sensible e interesante que comentó Lerin sobre la importancia del día después de la perspectiva de una persona, de una futbolista profesional o una atleta profesional, ya en busca de nuevos horizontes post carrera, ¿no? Recordando de que son o fueron en su momento o lo son embajadoras del país y líderes de opinión y referentes a seguir también, y en muchos casos motivos de inspiración, ¿no? Así que me quedo para redondear con esta frase de que creo que todas estaban en común con esto, de que decían de que la alineación estratégica entre todos los stakeholders que corresponden o que forman parte del desarrollo del sector deportivo deben estar en sinergia y en la misma sintonía, y también para promocionar los valores de ser mujer, no solamente en el deporte, sino en todas las áreas también, ¿no? Así que muchas gracias a las tres por su participación, Ceci, Marely y Lerin nuevamente, y Johannes por la moderación, y nos vemos en otra edición. Espero que continuando y profundizando con otros temas también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.